Bien, tengan muy buenos días cada uno y cada una de ustedes. Vamos a dar inicio a la primera de las sesiones correspondientes a este ciclo uno del año 2026, en el cual vamos a tener todos juntos la oportunidad de aprender muchísimo con respecto a los procesos especiales que se regulan en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a emprender esta aventura de aprendizaje juntos y es la esperanza de que al final de esta asignatura cada quien pueda alcanzar la competencia esperada. Bien, vamos a dar inicio tomando la correspondiente asistencia a la sesión, no sin antes recordarles que la asistencia es obligatoria. Cuando por alguna razón válida o justificada usted no pueda asistir, le ruego que lo haga saber con anticipación si ya sabe que no va a poder, o tal vez después, mire, no pude ir por esto y esto, surgió algo, a efecto de que yo pueda ver que por lo menos usted estuvo pendiente, ¿no? De que había una sesión y que si no pudo venir o asistir, fue por alguna razón justificada. Y eso demuestra que usted sí tiene un interés en su proceso de aprendizaje. Y lo otro, por supuesto, es que en la medida de lo posible traten de ser muy puntuales, ¿no? A las sesiones que se programan. Recuerden que en nuestro rol como profesionales del derecho, como abogados, y en vista de que tenemos un sistema procesal por audiencias, pues normalmente somos convocados a audiencias y se nos da un día y una hora específica en la cual debemos estar allí presentes. Y normalmente es bueno estar unos 20 minutos o 15 minutos antes de la hora programada. Llegamos donde el secretario o la secretaria del tribunal con nuestro carnet de identificación de la abogacía y le decimos, aquí estoy para la audiencia que comenzará dentro de 20 minutos o dentro de 15 minutos. Entonces, eso tiene que ser ya para nosotros una norma de conducta, de comportamiento profesional que no debemos olvidar. Igual, un matrimonio en nuestro rol como notarios, por ejemplo, no podemos hacer esperar a los novios y a los invitados porque habiéndose señalado para las 6 de la tarde, son las 6:30 y todavía no aparece el notario. No, eso dice mucho de su carácter, de su personalidad y de su responsabilidad. Entonces, vayámonos acostumbrando, pues, a ser un poco puntuales, ¿no? A la hora que se nos convoca. Voy a poner una pausa para el efecto de tomar asistencia y cuando volvamos de la asistencia, si se me olvida iniciar la grabación, me lo recuerdan, por favor, para que la grabación quede allí y usted las pueda ver después. Vamos a hacer una pausa ahorita. Ok. Bien, nuevamente les recuerdo que el material principal, llamémosle así, principal de estudio durante la presente asignatura será el Código Procesal Civil y Mercantil. De hecho, ya todos ustedes saben cómo descargar la versión más actualizada de este código y de cualquier otra ley o cualquier otro código en el sitio llamado jurisprudencia.gov.sv. Este sitio, vamos a ver si puedo escribirlo para ustedes. Aquí está. Este sitio es el que nosotros utilizamos como abogados, como estudiantes de derecho, como estudiosos del derecho, para descargar en nuestros dispositivos las distintas leyes, códigos, reglamentos.
e incluso las sentencias dictadas por los distintos tribunales. Entonces, este sitio, esta plataforma web o en línea es de la mayor importancia. Usted se viene aquí a la parte de búsquedas, donde dice legislación o jurisprudencia según lo que necesite, instrumentos internacionales, doctrina, y bueno, en el caso nuestro se viene legislación y en esta pantalla donde dice nombre del documento, en esta parte de aquí, nombre del documento, vamos a ver, ajá, donde dice nombre del documento, usted simplemente escribe algunas de las palabras que necesita. Yo voy a escribir procesal civil y al darle búsqueda avanzada, aquí me aparece el Código Procesal Civil y Mercantil. Ah, aquí abajo está. Entonces, esto me permite, donde dice archivo, la parte que dice archivo, me permite, haciendo clic aquí, descargarlo desde el icono de descarga, que es el que está aquí arribita a la derecha. Al hacer clic, es este otro, disculpen. Este otro es el de descarga. Entonces, usted hace clic allí y lo puede descargar. Les recomiendo que le pongan nombre porque le va a ser más fácil encontrarlo si le ponen un nombre descriptivo de su contenido. Y de esta manera ya usted tiene descargado en su dispositivo, que incluso podría ser un dispositivo móvil, el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar dentro de este código? Bueno, obviamente los procesos especiales, ¿no? Comenzando con el proceso ejecutivo que aparece a partir del artículo 457 del Código Procesal Civil y Mercantil. En esta parte, repito, del artículo 457. Entonces, la misión, la delegación, la asignación de cada uno de ustedes sería familiarizarse con todo este libro tercero del código que se titula precisamente Procesos Especiales. Familiarizarse con el código les va a servir para, digamos, obtener la competencia de esta asignatura y aprobar satisfactoriamente esto. Bien, recordemos que entre nosotros hay 4 procesos especiales. Ya hemos comentado algo al respecto en la asignatura anterior, en la materia de procesos declarativos, pero vamos a retomarlo nuevamente. Pero vamos a ver si puedo, vamos a ver si alguno de ustedes lo recuerda. A ver, dígame, Gisela, Gisela Jacqueline, a ver, ¿cuáles son los procesos especiales que se regulan en nuestro código? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se denominan? ¿Cómo se titulan? ¿Gisela está allí? Buenos días. Buenos días. Sí, dígame, le escuchamos. No sé si alguno es ejecutivo o Sí, posesorio, no sé. sí, 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 sí. Vaya, mire, Eso, ah, tiene razón, Jacqueline. Efectivamente, el proceso especial ejecutivo es uno de ellos y también el proceso especial posesorio. Muy bien, ha mencionado 2 de 4. ¿Recuerda cuáles son los otros 2? Heidi, ayúdele. Heidi, Natalie. Lee Hola. los trámites. Ella, ella mencionaba el ejecutivo y posesorio, creo que también está el inquilinato. Ujú.
Ujú, Y no sí, sé si el otro es el monitorio, es los correcto. procesos monitorios. Sí, sí, es correcto. Efectivamente, muy bien dicho, los cuatro procesos especiales que se regulan en nuestro código son esos que ustedes acaban de mencionar. El ejecutivo, el posesorio, el de inquilinato y el monitorio. Entonces, eso es un conocimiento fundamental, básico, que todo abogado debe saber, ¿verdad? Y ustedes también, en su calidad de estudiantes de derecho. Ahora, ¿cuáles son? Y ahora le voy a preguntar a Wendy Xiomara, ¿cuáles son los procesos declarativos? ¿Cómo se denominan? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles son? Wendy. Está por allí Wendy. Mire, este es importante. ah, si usted pudo aperturar su micrófono para decir en la parte de la asistencia que está aquí, pues debe permanecer aquí. O sea, no puedo yo aceptar que habiendo dicho aquí estoy, hoy venga y diga pues que no está, ¿no? Porque si no, pues le voy a borrar la asistencia. A ver, Wendy Xiomara, ¿está allí? Ah, no, así no vamos a poder trabajar. Vamos a ver. Lic, el proceso declarativo común Sí, sí, continúe. y el proceso declarativo abreviado. Ajá, ajá. Es correcto, gracias, gracias. Efectivamente, los procesos declarativos que se regulan en nuestro código son esos dos, ¿verdad? El proceso declarativo común y el proceso declarativo abreviado. Vamos a ver, Evelyn Osiris. Primero dígame que está allí. Evelyn Osiris. Buenos días, Lixi, aquí estoy. Muy bien. ¿Cuál es, en consideración a la cuantía, cuál es esa cantidad que determina legalmente si un proceso tiene que tramitarse como declarativo común o como declarativo abreviado? ¿Cuál es la cantidad, Evelyn? Que superé los 25.000 colones. Sí, sí. Así es, así es. 25.000 colones. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Esa es la cuantía que sirve para determinarlo. De tal manera que si la pretensión es 25.000 colones o más, entonces el proceso tendría que ser común. Pero si en consideración a la cuantía no supera los 25.000 colones, entonces es un proceso declarativo abreviado. Ahora, dígame, Natalie Mariela, a ver, dígame si está allí. Natalie, qué barbaridad. Ay, cómo hago? ¿Cómo hago? Ayúdenme. Ayúdenme. Vamos a ver. Estamos hablando del Barenga Cruz, Natalie.
No tengo más remedio, mano, porque no pueden ustedes estar y no estar al mismo tiempo. Y la otra era Wendy Xiomara Moreno. No, no quiero que vean esto como si fuera un juego. Wendy Xiomara. ¿Ve? Es así que ya no está. ¿Ve? Wendy. Vaya, es así que solo entró a la asistencia. Bueno, le vamos a borrar la asistencia entonces. Aquí estamos. Sí. Vaya, miren, ah, ustedes son personas adultas ya, no, no están en primaria ni en secundaria. Entonces, lo que yo quiero es una participación más activa, lo cual se demuestra contestando. O sea, si yo le pregunto, ¿está allí? Sí, aquí estoy, ¿verdad? Así como cuando yo preguntaba por la asistencia y mencionaba su apellido y usted decía su nombre propio, pues ahí tenía la asistencia. Pero si yo le digo, está allí, y usted no contesta, ¿qué debo asumir? A ver, ayúdeme, ¿qué debo asumir? Que no está. Y si no está, pues entonces le quito la asistencia, así de sencillo. Bien, vamos a trabajar ahorita con una pequeña, se le llama prueba diagnóstica o una evaluación diagnóstica. Hay una, hay una pequeña tarea aquí en Canvas, ¿verdad? Ese es otro detalle que todos deben tener sus credenciales para ingresar a Canvas. Todos deben tener, repito, sus credenciales activas y vigentes para entrar a Canvas. Entonces, vamos a hacer ahorita una pequeña actividad en Canvas que es una pequeña prueba diagnóstica. Se trata de unas preguntas abiertas que ustedes deben contestar escribiendo en el espacio correspondiente. Entonces, vamos a presentar, tal vez puedo lograrlo aquí en pantalla. Am, Vamos a ver, aquí estamos. Ahora déjenme compartir nuevamente la pantalla. Aquí está. Vaya, entonces, aquí en la plataforma de Canvas, usted se viene vamos a ver dónde lo tengo, evaluaciones o tareas, mejor, en tareas. Y aquí está, miren, se llama prueba diagnóstica. Prueba diagnóstica. Solo déjenme ah, habilitar la fecha, porque la fecha está un poco equivocada, pero la vamos a poner para hoy, que es... está como del año pasado esto, 19. Ok, vamos a eliminar esto y dejarlo ya con la fecha de hoy. ¿Y qué más? Vamos a ver, 11:06. Vamos a dejarlo hasta las 11:35. Sí, suficiente tiempo. 11:35. Vaya, trabajen por favor con esta prueba diagnóstica que, como les repito, es una serie de preguntas que ustedes van a contestar desde este momento hasta las 11:35. A esa hora vamos a volver digamos, a la sesión, ¿verdad? Y vamos a continuar. De momento, voy nuevamente a pausar la grabación.
Vaya, ya concluyó el tiempo concedido para esta prueba diagnóstica. Recuerden que no tiene una ponderación sumativa, sino más bien formativa. Y la idea de esta actividad es tratar de descubrir cuáles son los conocimientos que de manera previa ustedes tienen con respecto a esta asignatura. Así que no deben preocuparse por los resultados, que salí bien, salí mal. No, 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 no se trata de eso. Ahora, en esta otra parte me gustaría que tuvieran a la mano las respuestas que ustedes escribieron y yo les voy a preguntar qué fue lo que escribieron en las preguntas y así vamos a ir corrigiendo si fuera necesario o consolidando algunas de las respuestas que ustedes dieron y que pudieran estar acertadas o que necesiten tal vez alguna explicación adicional. Bien, dicho eso, quiero pedirle a Jennifer Michelle, active su micrófono, por favor. Sí, dígame, Liz. Vaya, ¿qué escribió usted en la primera de las preguntas? ¿Cuáles son los procesos especiales que regulan nuestro código? Yo puse las cuatro opciones que habíamos visto al inicio de la clase. Como número uno, el proceso ejecutivo. Como número dos, los procesos posesorios, ¿verdad? Como número tres, puse lo que son los procesos de inquilinato. Y como número cuatro, y último, los procesos monitorios. Excelente, excelente. Gracias por su aporte. Vaya, Bueno. voy a hacer una pequeña aclaración que hace los autores, los comentaristas, incluyendo el que o los que escribieron en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Y es que en realidad, aunque mencione los procesos monitorios o los procesos posesorios, en el fondo solamente es uno. Lo que son varias son las pretensiones que se pueden tramitar mediante esos procesos. Es decir, mediante el proceso posesorio se pueden tramitar varias pretensiones posesorias. Y eso es lo que a veces permite decir los procesos posesorios, como que si fueran distintos para cada pretensión. Pero no es así. No importa cuál sea la pretensión, el proceso siempre será igual. Y por eso es que los autores aclaran de que en realidad se trata de un solo proceso, de tal manera que lo más correcto, digámoslo así, desde la óptica del lenguaje jurídico, es decir, el proceso ejecutivo, el proceso de inquilinato, el proceso posesorio y el proceso monitorio. Repito, es una pequeña aclaración, aunque la confusión a veces el mismo legislador la tiene y la, digamos, menciona en plural, ¿verdad? Como si fueran varios procesos, pero en realidad solamente se trata de un proceso en cada una de esas categorías. A ver, ¿qué escribió usted? Génesis Isabel, active su micrófono, por favor. En la primera pregunta, le digo, en la Sí, en la segunda. misma primera pregunta, sí. Bueno, sería igual que en la compañera. Sería proceso monitorio, ejecutivo y también el proceso bien, no recuerdo muy bien, pero el proceso de división de la cosa común. Oh, ya. No, 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 no. Vamos a hacer una pequeña corrección allí, ¿verdad? Y la respuesta en cuanto a cuáles son los procesos especiales es la misma que ya hemos compartido, ¿verdad? De tal manera que agregar algunas otras pretensiones no sería correcto, ¿verdad? Como por ejemplo el que usted habla de la división de la cosa común o el proceso de ejecución forzosa o el de rendición de cuentas. No, esos no serían parte de una respuesta correcta. Tampoco sería correcto agregar
a los cuatro procesos especiales ya mencionados, el declarativo y el común, perdón, el declarativo común y el declarativo abreviado, porque estos últimos no son especiales, sino que son declarativos, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta a esta primera pregunta son o es los cuatro que dijimos al principio. Bien, vamos a ver con respecto a la segunda pregunta. Quiero preguntarle a Glenda Esther Guandique, pero déjenme ver si ella está. Guandique, sí. A ver, Glenda Esther, en la segunda pregunta, ¿qué escribió usted? Bueno, Lick, yo en la segunda pregunta puse que el título ejecutivo es el documento que establece la obligación, mientras que el título de ejecución es el que permite llevar a cabo la ejecución de esa obligación. Oh, ok, ok, muy bien, muy bien. Chelsea, ¿qué escribió usted por su parte? Chelsea Pamela, Eh, sí, buenos días. buenos En días. mi caso, yo hacía referencia al título ejecutivo, prácticamente lo que mencionaba la compañera, que es el que habilita, ¿no? el iniciar el proceso ejecutivo, porque en este caso la ley reconoce la fuerza ejecutiva directa de este, ¿no? Y en el caso del título de ejecución, de que este es el documento que permite iniciar ya la ejecución forzosa, ya después de haber existido el proceso previo. Excelente. Muy bien, gracias por su aporte. Efectivamente, hay una diferencia fundamental en la legislación salvadoreña entre lo que es un título ejecutivo y lo que es un título de ejecución. De hecho, nosotros en esta asignatura vamos a estudiar el proceso especial ejecutivo que inicia con la presentación junto con la demanda de un título ejecutivo. Eso es importante recordarlo, que el título ejecutivo permite iniciar un proceso ejecutivo. Ahora, el título de ejecución no entre nosotros aquí en El Salvador no nos sirve para iniciar con él un proceso ejecutivo. Ojo, ojo, es imposible con un título de ejecución iniciar un proceso especial ejecutivo. No, 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 no. Lo que se inicia con un título de ejecución son lo que podemos llamar diligencias de ejecución forzosa, que, como muy bien lo han dicho ustedes, es posterior a un proceso el cual, o sea, el proceso termina con una sentencia que cuando se convierte en firme, ya no admite ningún recurso contra ella, ya se convierte en un título de ejecución y da la pauta para una ejecución forzosa. Sin embargo, las sentencias no son los únicos títulos de ejecución que existen. También los acuerdos conciliatorios debidamente aprobados por un juez también son títulos de ejecución que permiten iniciar con ellos una ejecución forzosa. Y tenemos también los laudos arbitrales, que equivalen hasta cierto punto a las sentencias, solo que no son dictadas por jueces, sino que por árbitros. Y se llama laudo. Los laudos arbitrales, los acuerdos conciliatorios y las sentencias firmes son ejemplos entre nosotros de títulos de ejecución, que como les repito, permiten iniciar no un proceso ejecutivo. Para iniciar un proceso ejecutivo, lo que necesitamos es un título ejecutivo, mientras que con el título de ejecución, lo que iniciamos son diligencias. Es más, algunos han sostenido, incluso creo que hay sentencias que así lo indican, que este no es un proceso en realidad. O sea, la ejecución forzosa se dice que no es un proceso en realidad y por ende
no comienza con una demanda. No hay demandado en estas diligencias, porque son eso, diligencias, y como tales comienzan con una solicitud. Y lo que hay allí es un ejecutante y un ejecutado, pero no un demandante ni un demandado, porque no es proceso. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Y voy a preguntar a Edson. Edson, ¿qué escribió usted en la pregunta número 3 como respuesta? Edson Clodoaldo, ¿qué pasó allí, hombre? Déjenme un ratito mientras le quito la asistencia. Es que no se pueden ir. Es como estar haciendo la cosa un chiste. ¿Verdad, Lick? Aquí. Bueno, lo que yo había puesto fue que eh, me había salido la diferencia entre la posesión y la propiedad. No, 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 no. Me Y refiero a la pregunta número 3. sí, esa fue la tercera que me salió a mí. Ah, no le creo. Sí, Si estaban en orden. no. Bueno, entonces busque la pregunta que dice, ¿qué debe hacerse para que un documento privado sea fehaciente y pueda iniciarse con él un proceso especial ejecutivo? ¿Qué debe hacerse para que un documento privado sea fehaciente y pueda iniciarse con él un proceso especial ejecutivo? Busque esa pregunta y dígame qué respondió. Lo estoy buscando, Lick. ¿Cuál era la pregunta que me había dicho, Lick? Ay, 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 caramba, no está en la sesión usted. Sí, que aquí estoy. Lo que pasa es que se le escucha bien, se me escucha bien bajo cuando está hablando. Vaya, mire, ¿qué debe hacerse para que un documento privado sea fehaciente y pueda iniciarse con él un proceso especial ejecutivo? Espera que se me descontroló el Lick aquí el todo. Lo abruma la tecnología, igual que a mí. Bueno, vamos a ver si Catherine, Catherine Yolanda tiene una respuesta para esa pregunta. Buenos días. Buenos Sí, días. bueno, según lo que estuve pues buscando, leyendo, dice que debe ser reconocido por su firmante o también esto pues puede ser autentificado ya sea por un notario o por un juez competente. Ok, ok. Vaya, fíjese que no sé si usted tiene acceso a las respuestas que escribió, literalmente, No, no me sale. de verdad. Ok. Porque vaya, lo que usted escribió es lo siguiente. Para que un documento privado sea fehaciente y pueda servir como base para iniciar un proceso especial ejecutivo en El Salvador, debe adquirir fuerza probatoria equivalente a documento público. Esto se logra mediante su reconocimiento de firma y contenido ante notario o juez competente, o bien por la confesión expresa de la parte contra quien se pretende ejecutar. En otras palabras, el documento privado por sí solo no basta, necesita ser autenticado
para que el juez lo considere título ejecutivo y pueda ordenar la ejecución forzosa de la obligación contenida en él. Vaya, les voy a aclarar algo que todos debemos saber, pero le voy a preguntar aquí con toda la sinceridad del mundo. ¿Esta es una respuesta obtenida por Google o por inteligencia artificial, Catherine? Por Google, ¿Perdón? por Google. Google. Ah, vaya, Ujú. vaya, perfecto, perfecto. Y está bien. O sea, yo no estoy en contra de que podamos auxiliarnos de estos recursos tan valiosos que están a nuestra disposición. Eso me parece fantástico y está bien que lo utilicemos. Pero, y aquí viene el pero, a veces ah, las respuestas que recibimos vienen de fuentes que no son, digamos, 100% aplicables o compatibles con nuestra legislación, ¿verdad? Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Debemos, ¿por qué no decirlo? Depurar la respuesta que hemos recibido tratando de hacerla compatible o aplicable a la legislación nuestra. Por ejemplo, eh, ordenar la ejecución forzosa de la obligación contenida en él resulta inapropiado, ¿verdad? Porque recuerden, el título ejecutivo no sirve para iniciar con él una ejecución forzosa. Lo que iniciamos con el título ejecutivo es un proceso especial ejecutivo que al final del proceso va a terminar con una sentencia. Y si esta sentencia queda firme, es decir, ya no admite ningún tipo de recurso, entonces podemos iniciar con la sentencia, que es el título de ejecución, la ejecución forzosa. Por lo demás, totalmente de acuerdo, aunque la confesión expresa de la parte contra quien se pretende ejecutar, que también está formando parte de la respuesta, es más, voy a compartir con todos en el chat esta respuesta para que tomen ustedes muy en cuenta lo que sí podría resultar válido y por ende aplicable y aquello que no, ¿verdad? La parte esa donde dice confesión expresa de la parte contra quien se pretende ejecutar, también sería un poquito cuestionable, ¿verdad? Porque el proceso especial ejecutivo necesita que se acompañe a la demanda un título ejecutivo. Entonces, no podríamos acompañar a la demanda ejecutiva o a la demanda de un proceso especial ejecutivo un documento privado no fehaciente. Es decir, porque es inútil para ese propósito. El juez inmediatamente nos va a rechazar la demanda y va a decir sin lugar por improcedente, ya que con un documento privado no se puede iniciar un proceso ejecutivo. Pero usted le diría, ah, no, pero es que dejemos que a ver qué dice el demandado, porque mi esperanza es de que el demandado venga y confiese o reconozca la obligación contenida en ese documento privado. Ojo, eso tendríamos que hacerlo antes de iniciar el proceso ejecutivo, es decir, como diligencias preparatorias o preliminares que las hemos estudiado y que están contenidas en los artículos 255, 256 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil. En otras palabras, si lo que nosotros tenemos es un documento privado no fehaciente, o no reconocido, llamémosle así porque es otra forma correcta de mencionarlo, si tenemos en nuestras manos un documento privado,
no podemos iniciar con él un proceso ejecutivo. Imposible. Nos van a dar en la NEC, como decimos vulgarmente. El juez lo va a rechazar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ok, si el deudor que aparece en ese documento está dispuesto a ir con un notario, ok, que vaya con un notario y que en acta notarial se reconozca la obligación. O, si no, habría que presentar una solicitud ante un juez de unas diligencias preliminares llamadas precisamente reconocimiento de firma, reconocimiento de obligación, para que se cite al supuesto deudor para que manifieste ante el juez si reconoce como suya la firma contenida en ese documento privado. Entonces, tendría que ser, obviamente, con anticipación a la demanda ejecutiva. Bien, veamos la siguiente pregunta, que es la diferencia, si la hay, entre la posesión y la propiedad. Vamos a ver, Sara Abigail, ¿qué escribió usted en esta pregunta como respuesta? Dígame, Lick, ¿cuál era ¿Cuál la es, pregunta? cuál es la La- diferencia, si la hay, entre la posesión y la propiedad? bueno, yo puse en esa respuesta de que si, la diferencia entre la posesión es de que si tiene la cosa con la intención, pues, entre el dueño, eh, permítame, ajá, y que el mero tenedor, o sea, la mera tenencia, pues tiene lo que es el reconocimiento que pertenece a otro en cuanto actúa el nombre o representación del verdadero dueño. Espéreme. Ahí habían dos preguntas. Una de ellas Sí, es la diferencia entre posesión y propiedad y la otra es diferencia entre posesión y mera tenencia. Pero yo la pregunta a ustedes entre posesión y propiedad. no, a mí no me sale así, a mí me salió que cuál es la diferencia, si la hay, entre la posesión y la mera tenencia. Esa es una. Pero también está Sí. la otra, que es entre la posesión y la propiedad. Y yo estoy viendo aquí que también le respondió usted, también le respondió. Pero bueno, ¿quién Este, tiene? Ajá, eh, me dijo cuál es la diferencia si la hay entre la posesión y la mera tenencia. no, y la propiedad. No, no la encuentro. Se le ha perdido igual que el artículo de la Constitución. Va. Sí. Fanny Rachel, en esa pregunta de la diferencia entre la posesión y la propiedad, ¿qué puso usted? La pregunta es, permítame, ¿cuál es la diferencia si la hay entre la posesión y la propiedad, verdad? Ajá, cabal. Bueno, yo puse de que la posesión es el ejercicio de hecho de una cosa como si fuera dueño, mientras que la propiedad es el derecho real pleno que otorga uso, goce y disposición sobre un bien. Es correcto. Esa respuesta sí resulta totalmente acertada y aplicable a nuestra legislación. Y es importante que lo sepamos. Desde nuestra Constitución misma, en el artículo 2, se garantiza como cosas diferentes la posesión por un lado y la propiedad por otro. Fíjense bien, la posesión básicamente es una situación de hecho, es un hecho, mientras que la propiedad es un derecho. Se los explico tal vez con más detalle. Una persona puede ser poseedora y no ser dueña. Fíjense bien, una persona, repito, puede ser poseedora de algo y no ser dueña.
de ese algo. Igual, podríamos encontrarnos, fíjense bien, con un dueño que no es poseedor. Es decir, la posesión sobre un objeto, sobre un bien, se puede perder. Un dueño podría no tener la posesión. Ahora bien, ah, normalmente, o sea, lo común, lo corriente, lo ideal es que el dueño también sea poseedor. Eso es, digámoslo así, lo normal. Tan normal es eso que según la ley, el poseedor se reputa dueño. Esa palabra se reputa significa se presume, se sobreentiende, se considera, sí, el poseedor se presume, se considera, se sobreentiende o se reputa que es el dueño de aquello que está poseyendo. Pero, ojo, ojo, no siempre es así. A veces una persona solamente es poseedor y otra persona distinta es el dueño. Eso sucede. En otras palabras, la posesión como situación de hecho, que por cierto, incluye dos componentes fundamentales, el corpus y el animus, la posesión. Ah, el corpus es la tenencia material y el animus es la actitud o el deseo, la voluntad, el querer de ser dueño y por ende comportarse como tal, aunque no lo sea. Es decir, el poseedor muy dentro de sí sabe que no es dueño, pero se comporta como tal y quisiera ser el dueño, pero no lo es, porque otra persona es la dueña. Entonces, repito, una persona perfectamente puede ser poseedor sin ser dueño. De allí que, fíjense bien y tomen nota, porque a veces uno dice cosas que a menos que usted tome nota y repase después, le van a entrar por un oído y le van a salir por el otro. Entonces, hay que tomar apuntes a veces. En el Código Civil aparece la reivindicación o acción de dominio. Fíjense bien, reivindicación o acción de dominio, que según el Código Civil es la acción que tiene el dueño de una cosa de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. Repito, la acción de dominio, llamada también reivindicación, es la que tiene el dueño o propietario de una cosa de la cual no está en posesión, para que el poseedor de esa cosa sea condenado a restituírsela. Allí se plantea entonces esa diferencia entre la posesión y la propiedad. La acción de dominio, recuerden que a la propiedad también se le conoce como dominio. La acción de dominio es la que tiene el propietario no poseedor para que el poseedor no propietario sea condenado a restituirle esa cosa. Ahora, ¿cuál sería la siguiente pregunta? La diferencia, si la hay, entre la posesión y la mera tenencia. Vamos a ver qué escribió Jorge David, si es que estuvo en la... Sí, aquí tengo respuestas de Jorge David. ¿Qué escribió en esa pregunta Jorge David Ayala? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo en esa pregunta me había equivocado porque me había confundido entre la posesión y la propiedad, ya que pues sí, son cosas diferentes. Ujú. Pero en sí la posesión, como usted recién lo acaba de mencionar, es cuando una persona tiene como
las facultades de usar, gozar y disponer sobre esa cosa, pero esa era una respuesta errónea. Ujú. Y la tenencia es como un ejemplo, cuando se celebra un contrato de alquiler o arrendamiento, hay una persona que está usando una vivienda, entonces en ese momento se le reconoce como una permanencia de estar en el sitio o en la casa. Su ejemplo, Jorge, es muy bueno, es muy bueno, en el sentido de que un arrendatario no es poseedor, no podría ser poseedor, es un mero tenedor. Ahora, la respuesta que yo tengo aquí en su prueba dice, la posesión implica tener la cosa con ánimo de dueño. Y entre paréntesis, usted escribió animus domini, una expresión latina que significa precisamente esa intención a la que yo me refería antes, ese deseo, ese querer, ese comportamiento, esa actitud de ser dueño y comportarse como tal, aunque no lo sea, aunque no lo sea. Ese es el animus domini. Mientras, continúa usted, que la mera tenencia es tenerla reconociendo dominio ajeno, sin intención de ser propietario, sin ese animus domini. Voy a copiar también esta respuesta suya en el chat porque su respuesta es correcta. La respuesta que usted escribió está bien, es correcta. Ah, recuerdan que les mencionaba yo que la posesión tiene dos componentes. Y si no lo recuerdan, pues aquí quedó grabado, y ojalá que esté grabando, y usted lo puede ir a buscar más tarde. Dos componentes tiene la posesión, el corpus y el animus. El corpus es la tenencia, el poder material sobre una cosa, tenerla consigo de manera directa o personal o incluso por medio de otro. Eso se puede también. Se puede poseer por medio de otra persona. Y el animus, que es esa intención o voluntad de ser dueño, aún con la conciencia interna que no lo es, pero sin manifestarlo. O sea, uno se guarda aquello de que no es dueño, porque uno quiere ser dueño y se comporta como tal, pero no lo manifiesta, porque en el momento mismo que manifieste o reconozca que el dueño es otro, en ese momento pierde el animus. Espero estarme explicando. En el momento mismo en que una persona reconoce dominio ajeno, deja por completo de ser poseedor, porque ese reconocimiento de que otra persona distinta de él es el dueño, le impide tener ese animus domini. Y por ende, ya no tiene los dos componentes de la posesión, sino que solo uno, sobre el corpus. Y entonces estamos en presencia de un mero tenedor. Y como muy bien lo dijo usted en su ejemplo, es el caso de un arrendatario. Y no necesariamente de una casa para habitar o vivir en ella. Un arrendatario de cualquier objeto. Se puede arrendar cualquier cosa. Puede ser una computadora, un vehículo, una maquinaria, un televisor, lo que sea. El arrendatario, el depositario, el comodatario son ejemplos de meros tenedores. Es decir, no son ni dueños ni poseedores, sino simples o meros tenedores de la cosa, que les fue dada en arrendamiento, en depósito, en comodato. Así que hay que tener muy claras esas diferencias en esos términos. Vamos a ver la pregunta número 6. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la legislación aplicable entre el arrendamiento de una casa de habitación y un local comercial? Para no tener que repetirla, se las voy a escribir en el chat
y le voy a pedir a Maritza Isabel que active su micrófono y que me diga qué escribió usted. Maritza, Buenas tardes. buenas tardes, Maritza. La diferencia que existe es que entre el arrendamiento de una casa de habitación y un local comercial es que la casa de habitación se regula más que todo bajo lo que es la ley de inquilinato y el local comercial puede ser ya por el código civil o el código de comercio, ya que podría ser es como un contrato entre ambas personas. Perfecto. Muy bien su respuesta. Es correcta. Y es puntual, ¿no? Porque dice cuál es la diferencia en cuanto a la legislación aplicable entre el arrendamiento de una casa de habitación, entiéndase, para vivir en ella, ¿no? Casa de habitación. Y un local comercial, entiéndase, para instalar en él un negocio, un bazar, una tienda, una pupusería o lo que sea, ¿no? Entonces, efectivamente tenemos aquí la ley de inquilinato, que es precisamente la legislación aplicable al arrendamiento de una casa para habitarla, para vivir en ella. Mientras que el Código Civil y el Código de Comercio también, ¿verdad? Que es legislación civil también, pero especializada, es el que regula el arrendamiento de un local comercial. Entonces, muy buena la respuesta y es importante tenerlo en cuenta. Miren, les voy a contar. La ley de inquilinato es bastante desconocida por el gremio, bastante desconocida. No me sorprendería que algún abogado ni siquiera sabe que existe. Es decir, aún su existencia misma la desconoce, que hay una ley de inquilinato. Eh, entonces, nosotros en esta asignatura vamos a estudiar la ley de inquilinato con lujo de detalle, digámoslo así. Vamos a estudiarla a fondo y espero que de su lectura y comprensión nosotros podamos conocer muy bien cómo es que se maneja ese tema tan importante entre nosotros. Pregunta número 7. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de señalar un plazo de duración en un contrato de inquilinato? Entiéndase que el contrato de inquilinato es el que se hace con fundamento en la ley de inquilinato, ¿verdad? Es decir, la ley especial que regula esos contratos de inquilinato. Vamos a ver qué escribió como respuesta. Vamos a ver si está presente primero. Aquí tengo, sí. Diego Alberto. Diego Alberto. ¿Qué escribió usted en esta pregunta? Buenos días, Lick. Buenos días, Diego. No me acuerdo exactamente textual de lo que escribí, pero creo que lo que escribí es que eh, la consecuencia era más que nada, lo del plazo era para fijar un inicio y un fin de ciertas obligaciones y derechos por las partes. Vamos a ver. Ah, no sé si esta es la respuesta suya, pero, pero la voy a copiar. No sé si es la respuesta suya, pero es la respuesta que alguien puso aquí. Se la voy a copiar en el chat ahorita. La respuesta que puso es: se presume que el contrato es por tiempo indefinido y el plazo señalado no obliga al inquilino conforme a la ley de inquilinato. Interesante respuesta, interesante respuesta. Es más, vamos a hacer el ejercicio de buscar la ley de inquilinato. Yo la tengo descargada, por supuesto. Lick, no, no es mi respuesta. Ah, La mía sí lleva textual un inicio y un fin de derechos y ok, obligaciones. ok, excelente. Gracias por decirlo. Vaya, entonces miren, la persona que escribió esa respuesta anda hasta cierto punto
bastante bien. Anda, como decimos popularmente, ubicado, ubicado. En la ley de inquilinato hay un artículo que es el artículo 6 y me gustaría, y se lo voy a copiar también aquí en el chat de Zoom. Vale, ahí está. Es más, vamos a pedirle que ah, Jackson, solamente ayúdenos a leer ahí lo que puse en el chat. Jackson, chicas, Sí, buenas tardes, licenciado. buenas tardes. Artículo 6. Se podrá fijar en un contrato de arrendamiento sometido a la presente ley un plazo para su duración, pero ello no tendrá más efecto que el de obligar al inquilino al pago del canon pactado durante todo el plazo, salvo que antes de la llegada de dicho plazo el arrendador estuviere aunente a dar por terminado el contrato. En cuanto al arrendador, la cláusula de fijación del plazo no le dará derecho a exigir la devolución del inmueble. El vencimiento del mismo, pues el inquilino podrá continuar habitando en las mismas condiciones que las originalmente estipuladas siempre que continúe pagando la renta y salvo el caso de determinación del contrato por los motivos que indica el artículo 24. Vaya, gracias. Fíjense qué interesante. A mi juicio, esto es bastante interesante, este artículo 6 que acabamos de escuchar su lectura y que ustedes van a leer también en su momento. Se podrá, dice, fijar un plazo, pero ese plazo no tendrá más efecto que el de obligar al inquilino al pago del canon pactado durante todo el plazo, salvo que antes de llegada del plazo, el arrendador y él, por supuesto, estuvieran de acuerdo en dar por terminado el contrato. O sea, usted llega donde un inquilino y le dice, mire, yo necesito una casa para vivir y pongámosle un plazo de 2 años y le voy a pagar $100 mensuales. Es un ejemplo. Ok, ese plazo, fíjense bien, el efecto que tiene es que lo obliga a usted como inquilino a pagarlo 24 meses, a pagarlo 2 años, porque ese es el plazo que se estipuló y como que dice usted queda obligado a estar allí 2 años como inquilino. Y si usted quiere salirse antes, tiene que pagar lo que hace falta de los 2 años porque 2 años es su obligación, es su compromiso. ¿Qué significa eso? Que al llegar los 2 años, usted puede perfectamente irse sin ningún compromiso, sin ninguna obligación. Ya el plazo venció y usted pues, se va, de los 2 años se va y todo en paz. Pero el arrendador, que es la persona que le dio a usted la propiedad en arrendamiento, dice, la cláusula de fijación del plazo no le dará derecho a exigir la devolución del inmueble al vencimiento del mismo, pues el inquilino, o sea usted, podrá continuar habitándolo en las mismas condiciones que las originalmente estipuladas, siempre que continúe pagando. En otras palabras, al cabo de los 2 años, si usted quiere seguir habitando el inmueble, válidamente puede continuar allí 6 meses más, un año más, 2 años más, 5 años más, siempre y cuando usted esté pagando mensualmente los $100 y el dueño, el arrendador, no lo puede obligar a que usted desaloje a menos que estuviéramos en presencia de alguna de las causales de terminación del contrato del artículo 24, que en su momento vamos a estudiar. Bien, vamos a llegar hasta acá porque ya llegó la hora de terminar y dentro de 20 minutos tenemos la otra con algunos de ustedes para derecho notarial. Así que es todo por ahora. Pórtense bien, que nada les cuesta. Y ahí nos vemos dentro de 20 minutos con algunos de ustedes. Cuídense mucho.